otro, sin importar en este caso la calidad de la conexión, por ejemplo. Sin embargo, los protocolos de enrutamiento estado-enlace no les importa la distancia, sino que la calidad del enlace que tiene del emisor hacia el receptor. Puede que tenga mayor cantidad de enlaces, pero como se trata de un protocolo estado-enlace, entonces lo que ve es la calidad del enlace. Dentro de estas dos clasificaciones, entonces, están los reactivos, que son protocolos, también hay protocolos de estado-enlace y protocolos vector-distancia, pero al ser reactivos funcionan en la primera clasificación, un recordatorio les estoy haciendo. En los protocolos reactivos, al ser reactivos, como les decía, hay estado-enlace y hay vector-distancia, lo que les acabo de comentar, pero al ser reactivos funcionan pues, de acuerdo a solicitud, de acuerdo a una demanda. Si es que existe una demanda o una solicitud para enviar información, entonces arma la ruta, establece la conexión y hace el envío de información correspondiente. Mantiene la ruta por un pequeño lapso de tiempo y esta se destruye. Entonces tiene sus ventajas y sus ventajas, como ya lo hemos analizado. En el caso de los proactivos también tenemos los protocolos estado-enlace y vector-distancia también, pero al ser proactivos estos protocolos están funcionando constantemente, no esperan una solicitud de envío de información. Es decir, que están constantemente manteniendo sus rutas. También tiene sus ventajas en temas de rapidez, por ejemplo, pero sus desventajas que al estar constantemente funcionando hacen mayor uso de energía, por ejemplo, ¿no? Esto en pocas palabras y en breve resumen lo que son los reactivos proactivos, que dentro de cada uno, como les decía, están los vectores de distancia y los estados de enlace. Ahora vienen los protocolos híbridos. Estos protocolos, vienen a ser la combinación de ambos protocolos que ya hemos visto anteriormente, es la combinación de reactivo con proactivo. Requiere menos memoria y procesamiento de datos, toma las ventajas de ambos protocolos que ya anteriormente vimos. En realidad lo que hace en términos generales estos protocolos es dividir en pequeñas zonas, cada uno con su particularidad, como vamos a ver a continuación, el ZRP, el FSR y el CEDAR. Pero en términos generales lo que hace es dividir por zonas en las cuales van a funcionar una zona de manera proactiva y otra zona de manera reactiva. Una de las desventajas es que si los nodos de la red se mueven, toma un poco más de tiempo volver a restablecer la ruta, dado que estamos hablando de dos tipos de clasificaciones de protocolos, entonces tendría que reconfigurarse toda la ruta para poder establecer nuevamente esta ruta, ¿no? Vamos a ver el primero. Dentro de los protocolos híbridos podemos mencionar el protocolo ZRP, el FSR y el CEDAR. El primero es el ZRP, Zone Routing Protocol. En este caso, se combina, es un protocolo híbrido, combina el enrutamiento proactivo. Bueno, en realidad los tres que vamos a ver hacen lo mismo, ¿no? Es la combinación de ambos. En este caso divide en zonas locales y globales. Tiene zonas locales y también hace una división global que permite un enrutamiento eficiente y adaptativo en diferentes contextos y reduce el tráfico de control de la red. Entre las características principales que podemos mencionar respecto del protocolo ZRP, aquí les he puesto al menos 6. No acostumbro a llenar de letras, pero a manera que ustedes tengan información en la diapositiva, se las he colocado. Veamos cada una de ellas. Bueno, como le dije, su característica principal que divide en zonas locales y en zonas globales. En el borde, es decir, en la frontera, por así decirlo, entre estas dos zonas, hace uso de un nodo borde, el BR. Una de las características está la reducción del tráfico de control, tiene buena adaptabilidad y eficiencia, limitación de búsqueda de rutas. Vamos a ver cada una de ellas. El tema de la zona local interzonal, se utiliza el protocolo de enrutamiento proactivo, es decir, que en esta pequeña zona local, que es la más cercana a un nodo central, utiliza las características de proactividad, es decir, que constantemente está funcionando en esta zona, que mantiene la ruta constantemente actualizada. Sin embargo, en la zona global, que es una zona un poco más alejada, lo que hace es
Entonces dice que cuando uno necesita comunicarse con otro fuera de su zona local, se inicia un proceso de búsqueda de ruta bajo demanda. En ese caso estaríamos hablando de la utilización de protocolos reactivos, es decir, en la zona más cercana utiliza proactivo, marca una zona cercana donde está la mayor aglomeración, y luego la zona más lejana ya lo hace de manera reactiva, es decir, que solamente actualizan su ruta cuando existe una demanda. Como pueden ver, ya estamos haciendo uso de los dos protocolos, de las dos clasificaciones anteriores. Para esto hace uso de un nodo borde. Cada zona tiene un nodo borde. A continuación lo vamos a ver, no se preocupen, pero manera de comentarles las características, ¿no? Este nodo borde actúa como puente entre ambas zonas, entre la zona local y la zona global que ya les acabo de comentar. Son responsables de reenviar la información de rutamiento entre la zona local que funciona de manera proactiva y la zona global que funciona de manera reactiva. Es como un enlace entre ambas zonas. Reducción de tráfico de control. Esto se logra mediante la segmentación de la red en zonas locales más pequeñas y el uso de enrutamiento proactivo solo dentro de estas zonas. Entonces existe una reducción de tráfico de control, es decir, que el tráfico de control estaría utilizando el ancho de banda solamente en esa zona proactiva. Hace una reducción, como les comentaba, del uso del ancho de banda solamente en esta pequeña zona local, que viene a ser la que funciona de manera proactiva. Tiene adaptabilidad y eficiencia. Las rutas locales se mantienen actualizadas, mientras que las rutas globales se determinan solo cuando es necesario, lo que reduce la carga de control. Limitación de búsqueda de rutas. El protocolo CTRP limita el alcance de la búsqueda de rutas en un área más pequeña, lo que mejora la eficiencia y la velocidad del proceso de búsqueda. Solamente en la zona o en las áreas más largas es cuando tendría que trabajar un poco más respecto a la búsqueda de nuevas rutas, dado que las zonas alejadas son zonas globales, ¿no? Que funcionan de manera reactiva. Aquí podemos ver un ejemplo de las zonas, tanto a nivel local como a nivel global, y los nodos de interruta. Aquí tenemos otro ejemplo de una zona local y la zona periférica, que ya es la global, teniendo los nodos borde que hacen la interconexión entre la zona local y la zona global. Bueno, así para que ustedes se den una idea. Aquí tenemos otro ejemplito. No voy a entrar en este ejemplito, lo vamos a ver mejor en un video, pero aquí a manera gráfica para que ustedes se den cuenta de lo que les estoy comentando respecto de la zona local, los nodos borde y la zona global o la zona más alejada, la interzona. A ver, veamos un video, presten atención para que entiendan el funcionamiento del protocolo ZRP, Zone Routing Protocol. Hello everyone. In this video, we will see working of zone routing protocol, which is used in mobile ad hoc network, and this is also a hybrid routing protocol which uses proactive and reactive, both kind of protocols. So in mobile ad hoc network, we are having two categories of routing protocol. One is proactive routing protocol, another is reactive routing protocols. So in proactive routing protocols, these routing protocol actually start accumulating information about route to every node in network in advance. And in reactive routing protocols, whenever a node needs a route, in that case these routing protocols start searching for the route. So these routing protocol actually having some pros and cons. So proactive routing protocols, we can say it start working in advance, and route for every node immediately available, because they as soon as a node attach itself to a network, it start accumulating information about the network, every route. So whenever in future a node wants to send a data, that route is already available. And the problem with this one, aquí está dando esta parte está mencionando las características principales de los reactivos y los proactivos. Vamos a adelantarlo un poquito. Aquí están los protocolos reactivos que funcionan bajo demanda, etcétera, todo lo que ya comentamos, pero quiero que vean la mecánica del funcionamiento del protocolo CTRP. A ver,
También la zona no incluye nodos que tienen una mínima distancia de saltos desde, vamos a ver, presten atención, está facilito de entender. Node can be inside zone. So let's take an example. Let's say we are having a zone radius of 2, and in network every node is having its own zone, and that node will be considered center of the zone. So here we want to see what is the zone for node A, and we are considering zone radius 2. So what we have to do, we have to see distance for every node from node A. So if we see distance of C from node A is 1 hop, this distance actually will be number of hops. Node D will be having 2 hop away, node G will be having is 3 hops away, and so on. So here if we can see, if we try to reach node E from this way, it will be 3, but if we try to reach node E from this way, it will be 2. So in case of multiple distance, we will select minimum. Marca la más corta. So finally we got the distance for every node. Now what we have to do, among these nodes, all nodes which distance is less than or equal to zone radius, those nodes will be inside the zone of node A. So here we can say these are the nodes which are inside zone of node A, and node A will be known as center of this zone. In similar way, a zone for node F can be calculated. Now there is one more definition which is peripheral node. So when we define a zone for a node, all these nodes are having distance. So what we have to do in order to find out peripheral nodes, select nodes which are having distance equal to zone radius. So node D is having distance 2, which is equal to zone radius. F is also having 2, E also having 2. So these 3 nodes are known as peripheral nodes. Now we will see how zone routing protocol works. So for every node, a zone will be specified. In that zone, only proactive routing protocol is used. So inside a zone, every node will be having a route for another node, and this is also termed as intra-zone routing protocol. So proactive routing protocol used inside zone. And another is inter-zone routing protocol, for which reactive routing protocols are used. So in case if A wants to send anything to Z, node G, so inter-zone routing protocol will be used. In case if node A wants to send anything to node F, intra-zone routing protocol will be used. So here we will see the working of zone routing protocol. So let's say node A wants to send data to node L, and we are considering zone radius of 2. So first of all, we will see what is the zone of node A. So this boundary actually is showing these nodes are in zone of node A. So node A first will check whether destination is in its zone or not. So we can see this node is outside the zone. So in such cases, if destination is not in zone, then A will start reactive routing protocol, initiate a route searching mechanism, and they will send a route query packet. So instead of broadcasting those packets, A will send route query packet only its peripheral node. So node which are having distance 2. So these are 3 nodes D, G and E which are having distance equal to zone radius. So node A will send its route query packet to its peripheral node. So now these peripheral node, when receive a route query packet, they also run the same logic. They will check whether the destination is in their zone or not. So here G received a route query packet, and G from that route query packet will know that someone is looking for node L. So G will search whether this node L is in its zone or not. Because if this node is in its zone, G will be having a route for
L, but it is outside the zone. So G also will do the same thing. It will forward that route query packet to its peripheral node. So G is having 4 peripheral node. So we are considering only K node route query packet. So this packet are actually sent to M, A and E, all no. Now when K receive this packet, K also, so this is the zone of node K. Now K also will do the same thing. It will check whether the destination is in its zone or not. So K will find out, because of those proactive routing protocol already working in its zone, that L is in the same zone and K is already having a route for node L. So now K will send the reply to node A. Now K will reply, K will send this route LKGA. And how they do that? Whenever a node initiate a route query packet, they actually attach their IP address in the packet. And all intermediate node which are receiving that packet, like their peripheral node, they also attach their IP address in the packet. So when that packet is actually received by destination, destination will find out what was the route from node sender to destination. So these are some point about zone routing protocol. Route accumulation process, which we have already discussed. Every node append its IP address to received query packet, and then sequence of IP address will specify route from the query source to current node. Another is query control mechanism. This will ensure that same route query will not be repeated again. In case if a node has forwarded query for a particular destination, and in future if that node is receiving same query again, it will not forward it. Thank you very much for watching. Perfecto. Ahora veamos el otro protocolo híbrido, el FSR, Phase A State Routing. También este protocolo lo que hace es dividir por zonas, pero en este caso radiales. A ver, veamos algunas de sus características. Dice, utiliza la técnica Phase A para reducir la sobrecarga de información de enrutamiento en redes ad hoc. Esto se logra enfocándose en los nodos cercanos y actualizando con menos frecuencia la información sobre los nodos distantes. Este protocolo, a diferencia del otro, que lo que hace es detectar las zonas locales y las zonas globales con nodos nodos intermediarios, los nodos border. En este caso lo que hace es conformar zonas radiales. Entonces se enfoca en la zona central primeramente y luego en la zona periférica. Esto mejora la eficiencia y adaptabilidad del protocolo en redes inalámbricas ad hoc. Las características que podemos mencionar de este protocolo del FSR, aquí también podemos mencionar seis características. Reducción de información de enrutamiento, tabla de enrutamiento con lentes, actualización selectiva, uso de métricas de enlace, control de sobrecarga de red, adaptabilidad a cambios topológicos, a diferencia del otro que tenía un poco de complicación el tema de la reconfiguración en caso de que los nodos se muevan. A ver, veamos cada una. La reducción de información de enrutamiento. Emplea la técnica Phase A para reducir la cantidad de información de enrutamiento que se transmite en la red. La idea es que la información sobre los nodos cercanos se actualicen con frecuencia, mientras que la información sobre nodos distantes se actualicen con menos frecuencia, ya que cambian menos a menudo. Es decir, como les dije, en este caso imagínense un conjunto de nodos, una red, mejor dicho, que está, ¿cómo les puedo decir?, agrupada de manera radial, de manera en círculo, por así decirlo. Entonces, la parte externa, que corresponde a un radio ya en áreas circulares concéntricas. Eso es lo que le comentaba. Áreas circulares concéntricas. El nodo actualiza más frecuentemente las rutas del lente interior. A eso es que le llama lente. En realidad viene a ser la zona circular más central, la más cercana, por así decirlo, que mantiene actualizaciones más frecuentemente.
y con menos frecuencia en la parte o en los lentes exteriores. En eso es que se basa en el rotamiento con lentes. Actualización selectiva, actualiza selectivamente según la distancia y la importancia de los nodos en la topología. Los nodos cercanos y críticos se actualizan con más frecuencia, mientras que los nodos distantes y menos importantes se actualizan con menos frecuencia. Estamos siendo un poquito redundantes en esta información, pero es más que todo para que se entiendan las características y se entiendan las diferencias con el anterior que acabamos de ver. Uso de métricas de enlace. El FSR puede utilizar métricas de enlace como el costo de enlace o la calidad de conexión. En este caso, si se dan cuenta, estamos hablando del tipo de protocolo estado enlace y no así vector distancia, como lo vimos en el anterior protocolo, el CTRP, veía mucho en la parte de vector distancia. En este caso estamos viendo estado enlace. Significa que este es un protocolo que ve mucho el tema de la calidad de los enlaces, utiliza la métrica. A eso se denomina métrica, al costo que puede tener, es decir, por ejemplo, el ancho de banda, si no está saturado el canal, entonces todo eso tiene un costo. Si el costo es elevado, entonces significa que es un enlace que tiene menor valor que un costo menos elevado, quiero decir, ¿no? Es decir, que el protocolo va a elegir el que tenga menor costo, el que tenga mayor calidad, entonces significa, ¿no? Para determinar la calidad de la ruta y priorizar las rutas más confiables. Entonces, en este caso, el FSR más le interesa la calidad del enlace que la cantidad de distancia de saltos. Control de sobrecarga de red. Reduce la cantidad de información de enrutamiento que se debe propagar, lo que ayuda a controlar la sobrecarga en la red. Adaptabilidad a cambios topológicos. El FSR es capaz de adaptarse a los cambios de topología en la red y ajustar la información de enrutamiento en consecuencia. Las rutas se actualizan en función de la distancia y la importancia de los nodos afectados por los cambios, dando prioridad siempre a los nodos más cercanos, obviamente, como lo hemos dicho en los primeros 3 puntos, ¿no? Que hace una actualización selectiva adaptando la topología de estos. Aquí podemos darnos una idea ya a nivel gráfico, lo que les comentaba. Eso viene a ser el enrutamiento, como lo vimos aquí, el enrutamiento con lentes, eso que se le domina. Entonces lo que se hace es agrupar de manera circular, en áreas circulares concéntricas. En áreas circulares concéntricas, determinada cantidad de saltos, y hace un área ya más externa, pero siempre viendo la calidad del enlace. No olvidemos que en este caso le importa mucho la calidad de enlace. Por ejemplo, va a mirar, para llegar a un nodo externo, va a mirar cuál es la ruta que tiene mejor calidad de enlace o menor costo. En el caso de la ruta que va a seleccionar, partiendo desde la parte central, ¿no? Actualización del estado del enlace, bueno, distancias periodos, ahorita lo vamos a ver. A ver, aquí un video para que puedan entender mejor el Fish-Eye State Routing. Hello everyone. So in this video we will see Fish-Eye State Routing. This state routing actually originated from global state routing, and in our previous tutorial I have mentioned that link in comments as well. You can refer that link and you can understand global state routing. So here I will just provide a brief of GSR. So before going to GSR, first of all, there are some key point of Fish-Eye state routing. So first one, this is originated from global state routing, and second, this is based on link state routing. And the way it is different from link state routing is that in link state routing, all link state packet flooded in the network. So whenever a node send a LS packet to its neighbors, those neighbors in turn broadcast that information again and again. So information actually flooded. Whereas in Fish-Eye state routing, information is not flooded. It is sent to only its neighbors. So here I am just giving you a brief how this global state routing works and how Fish-Eye state routing is different from GSR. What is the actually problem with global state routing? So in global state routing, every node actually maintains 3 tables and 1 adjacency list. So these tables are, this is known as topology table, this is next hop table, and this is distance. So as the name implies, this table will store distance between A and C infinite. It means B is not having any route to node C. Next hop information, this is used for
routing purpose. Like in order to send a data to this destination, what is the next hop? And this topology table actually store ls information. So whenever a node send its topology table to another node, those node will update this table. So whereas this one is received information, and this is the sequence number, like at what time that information is generated. So here in GSR, every node will send its entire topology table to its neighbors, and on receiving this table, these neighbors actually update their own table. Like this node B received topology table of node A. So for destination A, this is the ls information. So it will compare this information with its own. So it will find out there is no information stored in topology table. So it will first update its own table with this information. Now same C node also will do the same, and then node B will update next hop and distance table accordingly. So here when we receive this information, we will find out that node C is reachable from node A. So in that case, this information is updated. Next hop A is given for destination C, and this information, this distance also calculated that distance between B and A is 1, and C is a neighbor of A, so this distance will be 2. So in that way GSR works. These tables actually shared between neighbors, and those neighbors will update their tables, and after updating their tables, so we are having a final version of their tables. So what is the problem with global state routing is that in case if a network size is very large, so there will be a huge number of nodes, and that would result in a huge amount of information in form of topology table has to be shared between neighbors. So if we are having a huge network, size of topology table also will be very huge, and that topology table, whenever it will be transmitted in the network, it will consume a considerable amount of bandwidth. So in order to solve these issues, fisheye state routing developed. So fisheye state routing, how it works, is actually used fisheye technique, and this technique actually divide our network into multiple scopes, many scopes. Now, what is the scope? Scope is actually defined as the number of nodes reachable within a given number of hooks. For example, let's say if we are considering this node as a center node, and we are defining, let's say we are saying we are dividing our network into 3 scopes. In scope 1, all nodes will be considered which are having distance 1 hop. In scope 2, all nodes will be considered which are having distance 2 hops, and 3 will be for nodes which can be reached from this center node more than 2 hops. So this scope criteria can be changed. We are having only for demonstration purpose here. So first we will see scope 1. So in that network, whichever node is directly connected to this one will be considered in scope 1. So these are the hops which are in scope 1. Similar for scope 2, all nodes which are having a distance of 2 hops from this center node. So these will be nodes which will be in scope 2, and remaining all will be in scope 3. So this is also included in scope 3. So network actually divided into scopes. Now what is the use of dividing that information, that network into multiple scope? That information actually used that how this topology table will be transmitted. So here we are having a view of a GSR routing, and these are the tables every node will be having. So the scope actually used that any node which are having less scope, like if you look at the distance here, if you look at the distance table, so node B is having 1 distance, node C is having 1 distance, and node D is having 2 distance.
So if we divide this network into 3 scope, let's say in 2 scope, so these two will be in scope 1 and this node will be in scope 2. So if a node is in larger scope, information related to that node will be sent less frequently. Okay, so this is the core point. Nodes which are having less scope number. So these nodes B and C are in less scope, or we can say these nodes are more near to node A. So information related to these nodes B and C. So A, B and C. This information will be shared with its neighbors more frequently, and the node which are having more distance or node which are having high number of scope, that information will be shared less frequently. So this division of information according to scope actually reduce the message size. So previously entire topology table is shared between neighbors very frequently. Now what is done? The period of time, the period when that information will be sent, again this period for nodes which are having less scope will be less, and node which are having a larger scope, for those node period will be high. So here we can say this thing, this information will be sent to neighbors very frequently and this information will be sent less frequently. So this is the core concept of Vishesh state routing. So let's say what actually will happen. So if node B wants to send its information to node A and B, so here this one we are using to represent, let's say, distance. So distance from node B to B is 0, node A having one distance, node D is having one distance, and node C is having distance 2. So B will send information of nodes which are having less distance, or we can say these nodes are in scope 1. So only their information will be sent by node B. So node B will send only this information to the neighbors very frequently. Okay, where period between sending the topology table again will be very less. Now here if we can see node C is having distance 2. So information related to node C will be sent to its neighbors less frequently. So if we say period for sending information about A, B and D is, let's say, 1 second, then period of sending information about C to its neighbor will be, let's say, 5 seconds. So in that way, size of information will be reduced and hence bandwidth consumption also will be increased. Scope. Okay, there is only one scope, and that global state routing actually also working like a fisheye routing protocol. So this is the way how fisheye routing protocol works. If you have any doubt, you can comment or you can send me an email as well. My email ID also mentioned in the information. Thank you very much for watching. Ok. Bien, finalmente el último protocolo, ya más rápidamente lo vemos, el CEDAR, Core Extraction Distributed Ad Hoc Routing. Este protocolo tiene soporte de QoS basado en 3 pilares básicos. Cuando QoS ya estamos hablando de calidad de servicio, ¿no? Este protocolo, bueno, sus 3 pilares: la extracción del núcleo permite identificar un conjunto mínimo de nodos en la red que formarán parte del núcleo. Segundo, la propagación del estado de enlace, cuyo objetivo es cada nodo del núcleo conozca el estado y topología de los enlaces locales, así como los enlaces más lejanos, pero estables y con gran ancho de banda. Aquí estamos hablando de que verifica la calidad del enlace incluso en los nodos lejanos. El cálculo de la ruta: cuando una fuente desea enviar tráfico a un destino, previamente manda un mensaje indicando origen, el destino
y el ancho de banda solicitado. Incluso miren ustedes, hace una reserva de ancho de banda que va a necesitar para ese envío de información. Esta información se propaga por el núcleo a través del pseudo broadcast, es decir, una especie de difusión que realiza desde ese origen hasta que alcanza el destino, mientras que los nodos intermedios comprueban la disponibilidad del ancho de banda en cada salto intermediario. Entonces, este nodo más que todo, si bien es cierto, tiene una topología parecida a la anterior que vimos, pero presta mucha atención en la calidad del servicio, llegando incluso a solicitar un ancho de banda. En la parte 1 dice la extracción del núcleo permite identificar un conjunto mínimo de nodos en la red que formarán parte del núcleo. Todo nodo debe formar parte del núcleo o ser vecino de un nodo del núcleo. Propone un algoritmo para la elección de nodos que compondrán el núcleo de la red. Define un proceso de pseudo broadcast, o sea, difusión, para el intercambio de información entre los nodos del núcleo. Aquí podemos ver este tipo de estructura, lo que hace es conformar los nodos núcleos, los core nodes, y los demás nodos ya vienen a ser secundarios. No vamos a entrar mucho en detalle en cuanto a este protocolo por cuestiones de tiempo. Bueno, ¿alguna pregunta, compañeros? Facilito, ¿no? Como lo hemos tratado de clasificar para que se entienda en cuanto a las clasificaciones, que son las 3, reactivo, proactivo, híbrido, y dentro de ellos lo que son básicamente los estados de enlace y los vector distancia. Se lo vengo pronunciando muchas veces. Esto en el enrutamiento para redes con infraestructura, por ejemplo, cuando lleven redes 2, en redes 1 sí también lo vemos, van a escuchar mucho esta palabra, ¿no? El estado de enlace, enrutamiento estado de enlace y enrutamiento vector distancia. Entonces, dentro de eso están los reactivos, los proactivos y los híbridos. Muy interesante los híbridos, que lo que hace es utilizar los dos anteriores y, bueno, trabaja por rutas, ¿no? Por zonas, mejor dicho, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Bien, yo les voy a dar un trabajito práctico entonces. Para el día lunes, les voy a dar una semana. Quiero que me presenten un resumen de la unidad 2. Este resumen que incluya, que contemple todo lo que hemos visto, los protocolos de cada una de las clasificaciones. Para el día lunes, por favor, quiero este resumen completo, lo voy a revisar y se lo voy a devolver para que ustedes lo tengan como apunte. ¿Listo, compañeros? Que tengan buenas noches. El día miércoles, el grupo 3 ya expone ya. Con esto finalizamos la unidad 2, entonces el día miércoles, el grupo 3 ya realiza su exposición. ¿Joel? Sí, ¿puedo tomar lista, ingeniero? Adelante, Joel. Ya, gracias. Atento, por favor. Angulo, Banzer, Sergio César,